De la prédica para el día de hoy va a ser advertencias y estímulo. Ya al final vamos a ver el título. Advertencias, varias advertencias que nos va a hacer Dios y un estímulo. Ya después veremos otros estímulos. Y es eso. Entonces, el domingo en el culto, para las personas que no pudieron asistir, vimos la línea del tiempo bíblico. Evidentemente cuenta el tiempo. Y el tiempo, pues aquí contado en años. Entonces, un pequeño resumen. Todo empieza ya en Génesis con Adán. Usted siga la flechita, ahí, la que estoy señalando. Y entonces, ¿qué vemos? Que todo empieza ya con Adán. Bueno, en el Génesis. Aquí vemos el año, que dice el año 4000. Llega hasta la cruz, ahí lo ven con el mouse. Ese es, la cruz es pues ahí donde murió y resucitó después al tercer día nuestro Señor. Y de a partir de su nacimiento viene hasta el año en que nos encontramos, el 2025, aproximadamente 6000 años. Y vimos allá que para Dios son como 6 días, porque dice en segunda de Pedro 3 que él dice que para él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que él hasta ahora está en el sexto día y está en el sexto día que es el denominamos la gracia, porque para él, pues es en la edad de la iglesia, como dice ahí, es la edad de la iglesia. Estamos, ¿cómo sabemos la gracia? Porque estamos cada creyente lleno dentro de cada ser humano, de creyente, de los que somos creyentes, el Espíritu Santo. En ese periodo estamos. En total, casi 6000 años. Vimos aquí las distintas dispensaciones. Entonces, hay la dispensación de la inocencia, después de la conciencia, y siga el mouse, después del gobierno humano, la promesa, la ley, y ahora estamos en la dispensación de la gracia. ¿Qué es una dispensación? Es ese tiempo dentro de esa línea que ha tenido en los años, Dios tratando con el ser humano. Entonces él empieza siempre bendiciendo, pero cuando la embarra viene, al final de esa embarrada viene un juicio. Ese periodo de tiempo en que él empieza bendiciendo a su pueblo y termina haciéndole juicio, enjuiciándolo, se le conoce como una dispensación. Es el trato que Dios tuvo con su pueblo durante ese tiempo. Listo, entonces vemos, por ejemplo, aquí en Adán, ahí, más o menos en el año 4000 antes de Cristo, de que naciera Cristo, nació no, Dios formó a Adán del polvo de la tierra. La embarraron con Eva, pecaron, Caín mató a Abel. A todas estas, Abel es el primero de los profetas, pero bueno, eso lo veremos otro día. Y resulta que habían pasado 900 años ahí con Abel. Y a través de todo eso, Dios decide expulsarlos del huerto, allá, del jardín del Edén, porque Él les regala, esa fue la bendición, el huerto, el jardín de Él, en el paraíso. Y la embarrada del juicio fue que los expulsaron. Después Él les da otra oportunidad, vuelve a la gente para que no sea mala, para que no sea violenta, pero se vuelven más violentos y más corruptos y la embarran y entonces viene el diluvio. Y ahí está el famoso Noé. Ahí ya van dos dispensaciones. Después viene la del gobierno humano. Entonces él vuelve y le da a través de esas 8 personas del arca de Noé, vuelve y pobla mucha gran parte allá de Asia. Y entonces viene la gente y le da por construir una torre que llamaron la Torre de Babel porque querían alcanzar y estar a la estatura de Dios. Y pues entonces la embarran por creerse ser como Dios, y Dios los pone a hablar en otros idiomas, se confunden y se esparcen por la tierra. Y ese es el juicio, que los esparce por todo lado, no los deja unirse para que vayan en contra de él.
Después viene entonces Abraham y su bendición para la tierra prometida. Viene con Abraham y esa es la promesa del hijo de la promesa con Sara, que es Isaac. Y de ahí viene pues que debía morir el hijo de la promesa, pero no fue Isaac, no atentó contra él, pero sí lo vemos después que Jesús tomó ese lugar que debía cumplirse, que era el de Isaac. Listo, entonces después el castigo por ser mentirosos y engañadores, allá Jacob, se llamaba su nombre el engañador, entonces son desterrados y llevados, ellos fueron a parar por la hambruna que había, fueron a parar como esclavos a Egipto. Y allá entraron 75 personas y al final eran, después de 400 años, 30 años de esclavitud, entonces terminaron casi como 2.700.000 personas del pueblo hebreo y Dios manda a Moisés para liberar su pueblo. Y empieza entonces, ese es el libertador, esa es la bendición. Moisés es una sombra de Jesús, es una cristofanía, es una persona tomando ese, como ese lugar, va al Salvador, va y libera a su pueblo, cruzan el mar Rojo, llegan al desierto y durante el desierto, en esos 40 años, Dios pues les dio la ley, le dio los 10 mandamientos, que los escribió en tablas con su puño y letra, Dios en tablas, pero el resto de cosas se las contó a Moisés. ¿Qué le contó? Entonces ahí, si usted ve la flechita, le ve todo, le contó todo lo que pasó desde el inicio, allá con Adán, hasta el tiempo del mismo Moisés. Y le dijo, escriba ahí, mijo, lo que le voy a dictar. Y entonces él le contó a Moisés no solo la ley, no solo los preceptos que están en Levítico, los 613 mandatos, sino todo lo que ocurrió desde el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y gran parte de Deuteronomio. No todo, pero gran parte, porque ese libro lo completó Esdras, el de Deuteronomio. Y le contó todo y le dijo, escriba ahí. Y entonces ahí él cuenta toda esa historia de más de 2.500 años, desde el Génesis hasta la misma época de él, y la escribió. Pastor, ¿y eso cómo es? Eso es pura teoría humana y todo eso. No, necesito que alguien que son el rápido San Google ahí, que saque su celular y averigüe cuando Dios le dijo a Moisés que escribiera. Escriba ahí lo que le voy a dictar. Entonces, alguien que me ayude. Les voy a dar un datico. Mire, bueno, porque estamos escasos de tiempo. Mire, alguien que me lea Éxodo 17:14. Buenas, 17:14. Sí, que quede su linda voz aquí grabadita. Nadie, me va a tocar leerlo a mí. Por enda el micrófono. Dice, después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y Ay, léelo en voz alta a Josué. ay, qué belleza. Ahí está clarito. ¿Quién se lo dijo a Moisés directamente? El Ahí dice lo Señor. que acabo de leer. Dios, Dios. Dios. Y le dijo Dios, Jehová, a Moisés, escribe en un rollo lo que te voy a dictar. Y si no, alguien que me ayude ahí con Éxodo 24:4. Sí, buenas, otra voz que no sea la pastora. Dice, Dice, entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor. Y ah, temprano a la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte. muy bien. Dice que Moisés escribió que todas las instrucciones que le dio ¿quién? El Señor. Ah, ahí tiene. Porque la Biblia se explica a sí misma. Esa es una regla de la hermenéutica y de la hermenéutica bíblica.
que la Biblia se explica a sí misma. O sea, así que uno no tiene que aquí ponerse que hacer inventos ni nada. Ahí está claro que Dios le dijo a Moisés, escriba, mijo, escriba lo que le voy a decir. Y él cogió y escribió. ¿Y qué escribió? Pues todo lo que ocurrió desde Adán hasta ese tiempo. ¿Listo? Ahora, ¿quién le reforzó a él todo lo que Dios le dijo que escribiera? Pues su tatarabuelo, que fue ¿quién? Abraham. ¿Y Abraham quién se lo dijo? ¿Quién se lo contó? Noé, que fue su abuelo. Se conocieron físicamente. ¿Y a Noé quién se lo contó? Adán, que fue ¿qué? Su abuelo. Entonces Adán le contó todo a su nieto Noé, él se lo contó a su tataranieto Abraham, y Abraham, a través de las generaciones de Isaac, de Jacob y de las tribus de Jacob, llegó en como en 4 generaciones y se lo contaron ¿a quién? A Moisés. Y Moisés simplemente ratificó lo que Dios le había dictado. Entonces, escriba ahí, Moisés, ya. Y el otro, sí, esto fue lo que me contó, me contaron de mi tatarabuelo Abraham, y a él se lo contó el abuelo del que fue Noé, y a Noé se lo contó el abuelo del que fue Adán. Y quedó confirmado. ¿Listo? Lo que Dios le había dicho a Moisés, que qué, que escribiera. Todos ahí, uy, pasado, ¿sí o no? Eso fue lo que vimos el domingo. Entonces, ahora, hoy, ¿qué ampliamos? Ya aprendimos en la enseñanza que está también en Éxodo escrito que Dios le dijo al mismo Moisés, escriba ahí, mijo, escriba ahí pues lo que le voy a decir. Muy bien, listos. Y de ahí, pues ya llegamos, desde el año 1520, ahí donde está el mouse, antes de que naciera Cristo, vino sobre el año 1000, está el rey David, tiene a su hijo sobre el año 970, que fue el final del gobierno de quién? De Salomón, el hijo de David, y se divide el reino, se divide Israel en dos, Israel del norte, Israel del sur, y cada quien empieza a coger por cada lado Israel. Y al final, en el año 500, un siglo después de Moisés, perdón, 1000 años después de Moisés, 10 siglos después de Moisés, el pueblo de Israel de Judá fue llevado esclavo a Babilonia, allá, lo que hoy en día es Irán, Irak. ¿Listo? Muy bien. Y ahí duran hasta que nace Jesús. O sea, son devueltos a su tierra después de pasar 70 años allá, devueltos otra vez a Israel, y después pasan 430 años y llega el nacimiento de Jesús. Y ahí empieza otra dispensación después de su resurrección, y empieza el periodo de la gracia, que es en el que nos encontramos y que está próximo a terminar. Por eso quedó mochito ahí el 2025. Está cerquita. No sabemos, pero eso le faltan, no sé. Unos dicen que 15 años, otros dicen que 5, otros dicen que 3. El día y la hora no lo sabemos, solo Dios. Pero las señales de los tiempos indican que su segunda venida está pronta. ¿Listo? Lista la enseñanza. ¿Qué más vimos el domingo? Entonces el domingo vimos este versículo que está en Lucas 12, que aparece ahí subrayado en amarillo, que dice, de hecho Dios dijo que Él les tiene contados aún los cabellos de su cabeza. Entonces eso es para ti. Dios sabe, te conoce más a ti porque tú ni siquiera sabes cuántos cabellos tiene en tu cabeza, pero Dios sí sabe cuántos tienes, o sea que te conoce más a ti de lo que tú te conoces a ti mismo. Y entonces nos dijo el estímulo, porque el título de la predica es esas advertencias y un estímulo. El único estímulo que vimos el domingo fue este: no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos, que muchos gorriones. Ya yo no los deja morir de hambre, a nosotros tampoco, no importa si tu problema es de salud, emocional, sentimental, laboral, económico, relacional, no te afanes, no tengas miedo, tú vales mucho más que muchos, corren, él está pendiente de ti. Entonces ese, hubo ese estímulo, lo explicamos allá en la iglesia en detalle.
Pero ahora vamos a ver lo que nos hace falta que el domingo no vimos, que son las que advertencias, porque este era el estímulo, pero hace falta que veamos algunas advertencias para cuando él llegó a este versículo. Muy bien, lista iglesia, vamos a leer eso para que quede aquí. Entonces vamos a ver ahora el tema de las advertencias. Entonces en Lucas 12, versículo 1, dice que Jesús, mientras tanto, se había reunido con millares de personas allí en Judá, tantas que se atropellaban unas a otras, mucha gente, muchos miles de personas querían escuchar a qué, a Jesús. Entonces Jesús comenzó a hablar dirigiéndose a eso, a los judíos. Pero primero dice aquí que se dirigió a qué, a sus discípulos. Entonces eso va para ti y para mí. Él no le está hablando a todo su pueblo, le está hablando ahorita a los que están reunidos de la iglesia en Cristo, que estamos aquí conectados. A esos son los que estamos conectados ahorita, es al que nos va a hablar. Listo, así como lo hizo él, antes de hablarle a toda la iglesia. Le habló primero aquí a los que estamos conectados. Y él empieza a decir la siguiente advertencia. ¿Listo? Cuídense. ¿Qué nos dice? Advertencia. Hay que cuidarse. Porque es advertencia. Entonces dice, cuídese de la levadura de los fariseos, es decir, cuídese de la religiosidad. Y la religiosidad la trae muchos, sobre todo la religión tradicional, que usted y yo sabemos cuál es. Porque hay mucha hipocresía. Entonces él está diciendo a ti y a mí, cuídense de la hipocresía. Porque esta gente, esta religiosidad nos va a enseñar a ser hipócrita. Hipócrita es una persona que es doble, ¿no? Que ante los demás o ante los que quiere estar encubierto, se deja ver de otra forma, pero su esencia es totalmente lo contrario. Entonces, ojo, con esta gente tiende a ser muy hipócrita. A usted le suena muy buena gente y muy bellos y chévere y son bien y dadivosos y, ojo, muy por obras. O sea, les gusta hacer muchas obras buenas. Y eso no es que sea malo, pero es que esa es la consecuencia, no es la causa. Entonces, mire, ojo con la hipocresía. Y mire lo que dice Dios y lo explica Jesús. Hay que cuidarse de esa hipocresía porque nada va a quedar encubierto que no llegue a revelarse. Todos sus secretos y sus escondidos de esta gente al final se llega a revelar, se llega a mostrar, a verse claramente. Ni nada que se esté escondido que no se llegue a conocer. Por más que él tenga sus guardados, por más que este tipo de gente que es hipócrita tenga ahí guardadas sus cosas y muestre una doble forma de ser, no hay nada escondido que al final no llegue a conocerse. Y al final todo se llega a conocer. Y en la iglesia ya hemos vivido no ni uno, ni dos, varios casos en que esto se ha cumplido. Se llega a conocer y sí, como eran de hipócritas. Aquí decían una cosa, pero eran otra. Y al final todo se termina conociendo. Por eso dice, cuídese de la hipocresía. Y cuídese de esas personas que lo llevan a ser a usted hipócrita. Porque mire, tercero, así que todo lo que se ha dicho en la oscuridad se va a dar a conocer a plena luz. Y los que han susurrado a puerta cerrada se va a proclamar desde la azotea. ¿Listones? Muy bien. Entonces, eso, hay que cuidarse de esa hipocresía. Entonces llega y nos habla también a nosotros de eso. Versículo 4. A ustedes, ¿cómo nos llama ahorita? Mis amigos, va a hablar del miedo. Mire, les dice que no le teman a lo que mata el cuerpo. No le teman a los que matan el cuerpo. No tenga miedo a eso. Pero después no pueden hacer nada más. ¿Qué pueden hacer por mucho? Pues matarnos. Y si nos matan, ¿para dónde nos vamos? Pues para el cielo. ¿Cuál es el problema? Más bien, dice Jesús, les voy a enseñar a quién deben temer, o sea, a quién sí hay que tenerle miedo. Hay una persona a la que hay que tenerle miedo. Ahí dice, teman al que después de dar muerte
tiene el poder para echarlos al infierno. Y si yo he sido pecador y no he confesado mis pecados y no me he arrepentido y no he recibido a Jesús, tenga miedo, porque aquí le está diciendo Jesús, porque después de que se muera, tiene el poder para echarlo al infierno y lo va a echar al infierno. Sí, les aseguro que a ese personaje sí deben temer. O sea, ¿qué nombre tiene? El diablo, Satanás. Y aquí ya he explicado. No se venden 5 gorriones por 2 moneditas. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de esos pajaritos. De hecho, y esa fue la bendición que vimos, el estímulo. Él tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, así que no tengamos miedo. Solo de una cosa, de ese, del diablo, que tiene el poder de llevarlo a uno al infierno. ¿Cierto? Si uno peca. Muy bien. Verso 8. Les aseguro, dice aquí Jesús, otra advertencia es confesar. Entonces hemos visto advertencias, una de cuidarse de la hipocresía, segunda, a quién sí debemos tenerle miedo, y aquí viene la tercera, confesar a Jesús. Advertencia, confiesen a Jesús. Mire, les aseguro que cualquiera que me confiese delante de los demás, toda la gente, también el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero al que me niegue, advertencia, delante de los demás se le negará delante de los ángeles de Dios. Y todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, será, y todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. O sea, usted puede hablar mal del Hijo de Dios, de Jesús, pero no puede hablar mal del Espíritu Santo. Mire, porque el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Mire cómo es Jesús. A él lo pueden llamar loco, mentiroso, eso es pura bulla, no sé qué, y él no tiene problema. Pero el que hable así de mal del Espíritu Santo sí tiene problema. Entonces, advertencia, no se meta a decir, claro, como cree que eso es por obra y gracia del Espíritu Santo, cuando es cierto, porque estaría blasfemando de él y no será perdonado. Entonces hemos aprendido muchas cosas, ¿cierto? Que él nos ha advertido y un estímulo, que no tengamos miedo, que Dios nos cuida. Si nosotros vamos caminando bien, no hay problema. Por eso te damos gracias, Padre Santo, por estas explicaciones que tú nos has dado en el nombre de tu Hijo Jesús. Muchísimas gracias.